El presidente Guillermo Lasso reduce el horario del toque de queda a partir de hoy. Ahora será desde las 23 hasta las 5 horas y rige en las provincias de Guayas, Santo Domingo de los Áchilas y Esmeraldas. El exministro de Energía Carlos Pareja Yanuseli compareció ante una comisión legislativa. Aseguró que en Petroecuador había una red de corrupción que era conocida por el entonces presidente Rafael Correa. Aumentan en 50% las enfermedades respiratorias en el país. También se detecta un ligero incremento de contagios de COVID-19 en Quito. Buenas noches, amigos. Bienvenidos a Televistazo Estelar en este miércoles 9 de noviembre de 2022. Empezamos ahora con las noticias destacadas y mucha atención porque desde esta noche rige el nuevo horario de toque de queda en las provincias de Esmeraldas, Guayas y Santo Domingo de los Áchilas. Ahora arrancará más tarde, desde las 11 de la noche, desde las 23 horas. El anuncio lo hizo esta tarde el presidente de la República, Guillermo Lasso, durante su agenda en la provincia Verde. Nuestra corresponsal Elena Velasco estuvo a cargo de la cobertura. El toque de queda fue modificado. Así lo dio a conocer el presidente Guillermo Lasso luego del gabinete ampliado en el EQ 911 de la ciudad de Esmeraldas este miércoles. Ahora la medida regirá entre las 23 horas y las 5 de la madrugada. Y a partir de hoy el toque de queda será desde las 11 de la noche para que el sector turístico pueda abrir sus locales hasta las 11 de la noche. Esto entrará en vigencia hoy en las provincias del Guayas, Santo Domingo y Esmeralda. La disposición fue calificada como positiva por las autoridades locales. Esto incluye que la gente tiene 2 horas más para reactivarse. El anuncio lo hace también por pedido de la Cámara de Turismo, del sector empresarial. Yo creo que es muy efectivo para nuestra ciudad. Además, el primer mandatario dio a conocer que pronto se lanzará la licitación del proyecto en la refinería de Esmeraldas. Tren de reconversión de la refinería, de alta reconversión, para poder utilizar el 60% del desperdicio que hoy se ocasiona en la refinería de Esmeraldas. El presidente se comprometió a seguir visitando Esmeraldas y sus diferentes cantones para dar seguimiento a los proyectos propuestos en esta reunión. Los ministros del Interior, Juan Zapata, y de Gobierno, Francisco Jiménez, comparecieron este miércoles ante la Asamblea Nacional pese a la prohibición del presidente Lasso. Los funcionarios informaron sobre las acciones tomadas para controlar la inseguridad y la violencia en el país. Dicen que estaría en marcha un plan que se maneja bajo reserva por seguridad nacional. Paul Romero con el informe. Pese a la prohibición del presidente Guillermo Lasso para que los ministros no comparezcan a la Asamblea, este miércoles el titular de la cartera del Interior, Juan Zapata, y el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, asistieron a las comisiones. En un hecho inédito, Zapata fue convocado a 5 comisiones, casi a la misma hora y sobre el mismo tema. Pero es muy incómodo esto de tener 5 comparecencias. Yo soy uno de los ministros más nuevos en el gabinete, llevo 5 semanas y yo debo estar cerca de las 30 comparecencias a la Asamblea. El ministro informó a los asambleístas que está en marcha un plan de seguridad integral con varias estrategias que por motivos de seguridad no pueden ser reveladas. Dijo que antes del estado de excepción, durante los ataques de terror, las bandas criminales asesinaron a 8 policías y 29 resultaron heridos. Según Zapata, en este momento la policía y fuerzas armadas han logrado controlar la violencia en las calles. En la penitenciaría fue un tema puntual entre 2 grupos que no pasó a mayores, pero ya se dijo que había nuevamente un amotinamiento y no fue tal. Mire, está controlado. En el tema del Inca, es un enfrentamiento entre 2 bandas que salen del momento porque determinan a un informante y se genera una pelea con armas blancas. No significa que fue un amotinamiento. Las acciones del Ejecutivo fueron apoyadas y cuestionadas a la vez. Es una mañana de trabajo. Como usted también trabaja en territorio, que no desconocemos y lo está haciendo muy bien. Se han incrementado el número de homicidios, los asaltos, los secuestros, las extorsiones. Horas después compareció a la misma comisión el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez. No es una sesión o una comparecencia antojadiza o caprichosa de esta comisión. Recordemos que el Pleno de la Asamblea resolvió esta comparecencia. El funcionario aclaró que la política de seguridad no es de su competencia en el gabinete. Pero está claro, por simple lógica, que eso no quiere decir
que el resto de instituciones no tengamos nada que ver en seguridad, porque sin duda que tenemos que ver. Y así es como lo hemos entendido. En representación del Ministerio de Defensa acudió el viceministro, pero se retiró de inmediato. Sea reagendada la comparecencia del señor ministro a fin de que él pueda hacerlo de manera personal. Los funcionarios ratificaron la decisión del gobierno para destinar 1.200 millones de dólares al plan de seguridad, que incluye compra de armas, municiones, vehículos y la construcción de cuarteles. Mafias albanesas operan en Ecuador en conjunto con cárteles mexicanos. Así lo asegura el periodista de investigación Arturo Torres. Esto sucede mientras desde la academia se identifica un diseño institucional frágil que alienta la impunidad y la expansión del crimen. Lenin Artieda con el análisis. El Ecuador como eje del narcotráfico evidencia nexos que van más allá de los cárteles mexicanos. Sino también de los Balcanes, encabezados por los albaneses, que en los últimos años de manera sostenida han venido apropiándose de las rutas que lleva la cocaína hacia los países de Europa. Para el periodista de investigación, la crisis se expande hasta llegar sin duda a la política y según Torres, sobre ello no se ha profundizado. ¿Cuánto se ha investigado de esas relaciones de los lavadores narcotraficantes poniendo fondos y recursos en los gobiernos locales? No sabemos el nivel de penetración porque no hay información. El profesor universitario e investigador Luis Córdoba sostiene que la inacción de la justicia se ha convertido en una suerte de incentivo para las acciones de la delincuencia organizada. A medida que crece la impunidad, obviamente se abre la puerta para que más personas se sientan validados de poder actuar criminalmente porque no van a ser juzgados o porque si son detenidos no terminarán siendo sentenciados. Y explica que hay conceptos que calzan de manera adecuada a la crisis institucional que abre puertas y ventanas para que las actividades criminales se encuentren cómodas en territorio ecuatoriano. A lo que un autor alemán denomina la crimilegalidad. Cuando se aprovechan de las estructuras legales para ubicar los huecos, los baches, los intersticios de esa estructura legal y utilizarla a favor de los sistemas criminales. Y de eso en el Ecuador tenemos mucho. Un primer paso, sostiene, es tener la humildad suficiente para reconocer las vulnerabilidades que existen en distintos sectores, en las fuerzas del orden, en el sistema judicial. Solo así se podrá reconstruir un esquema que hace agua, que indefectiblemente se hunde. Cambiamos de tema ahora para informarles que ante la Comisión de Fiscalización, el exministro Carlos Pareja Llanuceli aseguró que existió una red de corrupción en el gobierno del expresidente Rafael Correa que habría generado un perjuicio de 5.000 millones de dólares al país. Dijo además que entregó a un exfiscal un maletín con 300.000 dólares. Patricio Díaz nos cuenta que el correísmo insistió en que no se podía creer en la palabra del exfuncionario hoy condenado. El exgerente de Petroecuador y exministro de Hidrocarburos del gobierno de Rafael Correa aseguró que en ese régimen existió una red de corrupción con conocimiento del entonces jefe de Estado. Presentó oficios remitidos al presidente de entonces en los que le habría señalado actos de corrupción. Es que el presidente sabía desde el primer momento lo que estaba ocurriendo en el 2008. Esto es 2011. Continuaba la corrupción ya en mayor grado. Directamente lo conocía y lo manejaba Rafael Correa Delgado. Incluso habló de Nilsen Arias, hoy investigado en Estados Unidos por irregularidades en contratos de preventa petrolera. Pareja asegura que pidió al presidente que Arias sea removido. Me dijo, si tú crees hay que votarlo. Regresamos a Quito, le dije a Marco Calvo Piña Vega, que él es gerente general. Oye, hay que votar a Nilsen Arias por todas las irregularidades que hay y además ya lo hablé con el presidente. Esa noche recibí una llamada de Rafael Correa. Me dijo, oye, deja esas cosas ahí. Y aunque ofreció nombres de una supuesta red de corrupción, entregó una hoja con cerca de 25 personajes entre exfiscales, excontralores, exministros, que dice, por omisión o acción, serían responsables de un perjuicio de casi 5.000 millones de dólares en el área petrolera durante el gobierno de la Revolución Ciudadana. Para que el gobierno central de Rafael Correa Delgado, que manejaba una estructura criminal organizada para llevar a cabo toda esta trama de corrupción, era indispensable, no podía funcionar, no podía darse si es que no había en cada institución de las que mencioné, Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, Ministerio de Hidrocarburos, Petroecuador, Petroamazonas, Comité de Deuda,
no se hubiera podido llegar jamás a hacerlo. Verbalmente mencionó a algunas personas con las que tuvo relación. ¿Qué relación tenía el señor Antonio Peré con Petrochina o alguna intermediaria para ofrecerle a usted $1 millón? Porque él era parte del grupo que manejaba el tema internacional, porque hay un tema nacional e internacional. El tema internacional era manejado por Enrique Cadena Marín, los hermanos Vaquerizo Escobar, Jaime y Juan me parece, y por Antonio Pérez. También se refirió al exfiscal Galo Chiriboga. Me pidió $300,000, yo no tenía, le dije a Alex Bravo, oye, el fiscal pide $300,000, puedes conseguir, déjame ver, después me llamó, me dijo, ya los tengo, entrégaselo. Y no solo eso, dijo que toda la información, conversiones y documentos la entregó a los fiscales Chiriboga, Ruth Palacios, Paul Pérez y Carlos Vaca, con quien asegura llegó al acuerdo de cooperación eficaz que no se cumplió. Increíblemente, no hubo una sola autoridad hasta el día de hoy que investigue esto. Desde el correísmo acudieron a la comisión varios legisladores que insistieron en que no se debía dar crédito a lo que diga Pareja por haber sido condenado por corrupción. Aquí no, usted no prueba absolutamente nada. Yo lo que le estoy preguntando, nada, no prueba absolutamente nada, señor. Es su opinión. Es que no nos podemos prestar para que delincuentes sentenciados vengan a mentir sin ningún tipo de pruebas. La Asamblea Nacional se merece mucho más que eso. Gracias. La Comisión de Fiscalización lleva una investigación sobre el caso Petrochina y esta comparecencia solicitada por Pareja sería parte del informe que se prepare sobre el tema. Hasta el momento, el exministro Carlos Pareja Yanuseli tiene 6 sentencias por delitos de corrupción. 4 de ellas ya están en firme y debe una millonaria indemnización al Estado ecuatoriano. Su última condena fue por peculado en el caso Singue, junto con el ex vicepresidente Jorge Glass. Jacqueline Rodas nos detalla todos los procesos penales que enfrenta Pareja. Desde el inicio del gobierno de Rafael Correa, Carlos Pareja Yanuseli ocupó cargos importantes en el área petrolera. Estuvo al frente de la rehabilitación de la refinería de Esmeraldas. Indudablemente este es un logro de tu esfuerzo, querido Carlos, la patria te lo reconoce. Alex Bravo, nuestro nuevo gerente de Petroecuador, esmeraldeño de 34 años, joven de la generación del conocimiento. Lo hicimos. Llegó a ser gerente general de Petroecuador y ministro de Hidrocarburos hasta mayo de 2016, cuando renunció en medio del escándalo de los Panama Papers, que destapó la trama de corrupción en la empresa estatal. En septiembre de ese año salió del país y se convirtió en prófugo. En 2017 regresó de Estados Unidos, se entregó a la justicia y desde entonces está en prisión, actualmente en la cárcel 4 de Quito. Hasta el momento enfrenta 6 sentencias, de las cuales 4 ya están en firme. Por enriquecimiento ilícito a 10 años, por peculado a 10 años de prisión. Fue condenado por tráfico de influencias a 6 años y 8 meses. Por cohecho a 5 años, asociación ilícita a 6 años y a 8 años por peculado. Esta última es la más reciente en el caso Singue, donde fue sentenciado junto con el ex vicepresidente Jorge Glass y más exfuncionarios. Además, junto con otros condenados, debe pagar $54.1 millones como reparación al Estado. Pareja aún tiene un largo camino en los tribunales. La Fiscalía ha abierto otras 12 investigaciones penales en su contra por hechos derivados de su gestión petrolera. Gremios de trabajadores dan ultimátum a la Superintendencia de Bancos para que se pronuncie sobre sus postulantes al Consejo Directivo del IES. Mientras tanto, uno de los vocales que había estado prorrogado en funciones pide que se lo habilite para continuar ejerciendo el cargo. Carla Delgado nos cuenta más detalles de este proceso. La paciencia se les agota, aseguran. Por eso convocaron a rueda de prensa. Son gremios de 10 organizaciones de trabajadores que exigen a la Superintendencia de Bancos califiquen las carpetas de sus postulantes para el Consejo Directivo del IES, como lo ordenó el decreto ejecutivo que buscaba la renovación de las vocalías de empleadores y trabajadores. La entidad no ha emitido ningún pronunciamiento. Lo que desnuda claramente cuáles son los intereses de la presidencia del Consejo Directivo del IES en la manipulación de este proceso. A pesar de que habrían entregado toda la documentación el pasado 25 de octubre. Así lo explica Ramiro García, quien aspira a representar a los trabajadores dentro del Consejo. Vemos con mucha preocupación
la velocidad y presteza con la que la Superintendencia de Bancos ha procedido a la calificación de los delegados del sector empresarial y cómo a los delegados de los sectores sindicales y sociales se los ha relegado en el tiempo. Aseguran que tomarán acciones, de no tener un pronunciamiento hasta este viernes. Mientras tanto, César Rodríguez, vocal de los empleadores que había sido prorrogado en funciones durante 10 años, formalizó su petición para que se le habilite para continuar ejerciendo funciones. Dice que se ampara en las nuevas reformas a la Ley de Seguridad Social, publicada la semana pasada. A partir de la promulgación de esa ley, se deja sin efecto cualquier otro acto o cualquier otra norma que atente contra la vigencia de esa ley. Además, señala que otra de las razones sería que la recién posesionada vocal por los empleadores María de los Ángeles Rodríguez fue impugnada. Una primera pausa y más adelante en Televistazo hay un aumento del 50% de enfermedades respiratorias en Ecuador. Además, les contaremos cuál es la ciudad en la que han aumentado los casos por COVID-19. Les contamos ahora que se registra un aumento del 50% de casos de enfermedades respiratorias en el país, según la Federación Médica Ecuatoriana. A esto se suma un incremento de casos de COVID-19 en los consultorios médicos privados en Quito. Carla Delgado con el tema. Desde hace 2 semanas las consultas por enfermedades respiratorias se agudizaron. Y así lo comprobamos. Pacientes pediátricos permanecían hospitalizados en el IES Quito Sur la tarde de este miércoles. Aproximadamente un 50%. Tuvimos aproximadamente 1.200 pacientes con patología respiratoria pediátricos en el mes de octubre. Para este mes de noviembre se estima cerrar con aproximadamente 3.000 pacientes. Desde la Federación Médica Ecuatoriana aseguran que este panorama no solo ocurre en el país, sino en la mayoría de naciones que han dejado de lado las medidas de bioseguridad y que incluso ya enfrentan tridemias, es decir, la presencia de varios virus a la vez. A esto se suma el aumento de casos de COVID-19 que ya se reportan en consultorios privados de la capital, como lo advierte el médico epidemiólogo David Larreategui. Recordar que la pandemia nos pegó siempre en estos meses y justo estamos ya empezando a tener un aumento del número de casos. Veníamos en picada en general y ya los datos epidemiológicos muestran que hay un aumento del número de casos. Paul Cárdenas, del Departamento de Microbiología de la Universidad San Francisco, afirma que estos casos podrían aumentar en las próximas semanas, porque en el país ya se encuentra una nueva variante que ha ocasionado repuntes de casos en Europa. Siempre hemos sido espejo de estos países y lo que esperamos es un aumento de los casos causado por estas nuevas variantes. Nosotros en Ecuador ya reportamos hace un par de semanas la presencia de BQ1. Desde el inicio de la pandemia, más de 1.009.000 personas se han contagiado con COVID-19 y más de 35.000 perdieron la vida por la enfermedad. Luego de la información relacionada al Mundial de Qatar 2022, seguimos con más noticias. Masiva manifestación de agricultores en Puerto Viejo. La falta de mantenimiento pasó factura al acueducto La Esperanza, del cual dependen más de 7.000 familias de 7 cantones manavitas. Reclaman porque actualmente tienen problemas para obtener agua para el riego de sus plantaciones. Según los productores, si no se invierte en el sistema, podría colapsar en las siguientes semanas. Con óxido, llaves rotas y parches de cemento en sus uniones, lucen varias válvulas del acueducto La Esperanza. Esta, por ejemplo, se ubica en el sitio La Margarita de Montecristi, donde sus actuales condiciones causan intermitencia en el bombeo de agua para el riego de cultivos. La falta de mantenimiento motivó la movilización de más de 200 campesinos de 7 cantones manavitas que llegaron hasta Puerto Viejo para reclamarle al gobierno por estos trabajos. Si no hay mantenimiento, hasta fin de año colapsa todo. El problema no solo es de válvulas. Según los productores, todo el sistema requiere intervenciones, empezando por la captación en la represa La Esperanza, ubicada en el Cantón Bolívar. Que cumpla lo que aprobó la Junta de Accionistas de Petroecuador, la entrega de 15 millones de dólares a la refinería del Pacífico para que sean utilizados en el mantenimiento de todo el acueducto, de los 92 kilómetros del acueducto. Además, esperan un pronunciamiento sobre la legalización de sus conexiones al sistema. Pagar una cuota por el agua, bien sea $10 por hectárea o sea a 2 centavos el metro cúbico.
pero tienen que poner los medidores. Tras una reunión con el gobernador de Manabí, los dirigentes campesinos esperarán un nuevo encuentro la próxima semana. Requieren respuestas a una decena de pedidos, mientras que la autoridad provincial informó que las recaudaciones de la empresa Refinería en liquidación les ayudaría a cumplir con las peticiones. Y que justamente van a permitir poder atender las situaciones más críticas, como por ejemplo el mantenimiento de bombas y el mantenimiento de la estación en La Esperanza. El acueducto La Esperanza, cuya inversión bordea los $300 millones y que es parte de la fallida Refinería del Pacífico, ya presentó problemas en abril pasado, cuando un deslizamiento de tierra rompió la tubería. Antes, en el 2020, también hubo inconvenientes con las bombas de agua. En ambos casos se paralizó la distribución de líquido para las plantas potabilizadoras y para el riego. Al volver en Televistazo les mostraremos la reacción de los dirigentes de centros de diversión nocturna en Guayas al nuevo horario del toque de queda. Tendremos un amplio informe. Seguimos informando. Aunque el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, convocó al Pleno para posesionar mañana al nuevo procurador Juan Carlos Larrea, a última hora suspendió el acto. Jacqueline Rodas nos informa. Han pasado 20 días desde que Juan Carlos Larrea fue designado por el Consejo de Participación como Procurador General del Estado y aún no lo posesionan. Se pensó que la inexplicable demora terminó cuando los legisladores fueron convocados por el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, para finalmente cumplir con el acto este jueves. Pero a último momento se suspendió. Son otros los temas que se tratarán en la sesión. El procurador saliente Íñigo Salvador incluso ya presentó su renuncia. Se despidió y cumplió con el proceso de transición, con lo que la institución queda sin titular. Mientras se resuelve el limbo, asumiría el subrogante Gonzalo Vaca. La Asamblea no ha explicado el porqué del cambio. El hecho se da en medio de un proceso de juicio político al Consejo de Participación que designó a Larrea, quien provino de la terna enviada por el presidente Guillermo Lasso. 6 de los 7 consejeros de Participación Ciudadana irán a juicio político. Así lo decidió la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Los funcionarios enjuiciados confían en que saldrían bien librados del proceso. Francisco Garcés, pendiente de este polémico caso. En una votación inesperada de reconsideración y con el voto dirimente del presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, fue aprobado el informe que sugiere enjuiciar políticamente a 6 de los 7 integrantes del Consejo de Participación Ciudadana. Ahora será el Pleno de la Asamblea el que decida si los funcionarios son censurados o no. Para los consejeros enjuiciados, la decisión responde a intereses políticos, pero acatarán la resolución que tome la Asamblea. El titular del Consejo, Hernán Ulloa, ve que en caso de que al menos 4 de los miembros que conforman la mayoría del Consejo sean destituidos, se pondrá en riesgo los concursos para elegir al nuevo Contralor y al Defensor Público, procesos que iniciarán oficialmente el lunes. Yo pienso que pone en riesgo no solamente al Consejo de Participación Ciudadana y la estabilidad de los procesos de designación, sino también el gasto que hemos tenido para darles las garantías y la seguridad de que el proceso se desarrolle con transparencia. ¿Quién se hará cargo de esa situación? El momento en que decidan censurar a los consejeros si esto llega a pasar. Pero entre los consejeros hay quienes creen que no serán censurados. Juan Javier Dávalos, a quien se acusa de haber votado ilegalmente para destituir a Fausto Murillo del Consejo de la Judicatura, asegura que esa acusación no tiene sustento. Yo creo que el país necesita recuperar un Consejo de Participación que trabaje de manera independiente y deje de lado los favoritismos al gobierno de turno. Necesitamos un contralor que pueda actuar de manera independiente y eso está en juego en este juicio político. Mientras que Sofía Almeida, sobre quien recae la misma acusación, también cree que la mayoría de la Asamblea no aceptará su destitución y considera que el juicio es parte de una campaña contra el Consejo. Recordemos también que estamos en un proceso en el posible de consulta popular para quitarnos atribuciones. Todo esto viene por el tema de designación de autoridades. Además de esa acusación, los consejeros María Fernanda Rivadeneira, Francisco Bravo e Ivette Estupiñán son acusados de haber votado para modificar el reglamento del concurso para elegir al Contralor. Solo David Rosero, quien no votó en la destitución de Murillo ni en la modificación del reglamento, quedó exento del juicio político.
Ahora retomamos la información sobre el cambio en el horario del toque de queda en 3 provincias. Si viven, mucha atención con esto, en Guayas, Santo Domingo de los Áchilas o Esmeraldas, la restricción desde hoy miércoles arrancará a las 23 horas, es decir, a las 11 de la noche. El cambio era solicitado ya por varios gremios. Nos enlazamos con Bessie Granja, que nos informa ahora desde Urdesa, uno de los puntos que concentra estos negocios en el norte de Guayaquil. Adelante, Bessie, te escuchamos. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas noches y también televidentes que nos ven a esta hora. Sí, aquí los negocios, tanto bares y restaurantes en el sector de Urdesa, muy concurrido, realmente históricamente concurrido, están aprovechando también para implementar, ya implementaron el nuevo horario de toque de queda que rige desde las 23 horas hasta las 5 horas de la madrugada. Recordemos que antes era desde las 21 horas hasta las 5 horas de la madrugada. Esto luego del anuncio por parte del presidente Guillermo Lasso durante el gabinete ampliado en el EQ 911 de Esmeraldas. Recordemos que este toque de queda rige para 3 provincias, Guayas, Santo Domingo de los Áchilas y también Esmeraldas. Sin embargo, esto ya era un pedido realizado por algunos representantes de varios sectores, tanto hoteleros, también restaurantes, también otros gremios que estaban justamente esperando esta modificación, como podemos ver en el siguiente informe que hemos preparado. La mañana de este miércoles, dueños de bares, discotecas y gremios relacionados a esta actividad comercial protagonizaron una manifestación pacífica que se concentró frente a la gobernación del Guayas, en el centro de Guayaquil. Así solicitaron la revisión del estado de excepción, decretado en esta y otras 2 provincias ante la ola de inseguridad. Ernesto Vázquez, presidente de la Asociación de Centros Nocturnos de Guayas, señaló que las restricciones generaron un impacto negativo. Sabemos cómo está el país, cómo está la ciudad de Guayaquil, sabemos la inseguridad, entonces no podemos irnos más allá de lo inminente, pero más que sea necesitamos que nos ayuden para algo, en general algo de ingreso, porque estamos quebrados. Horas más tarde de esta protesta, el presidente Guillermo Lasso anunció la reducción del toque de queda, que a partir de este miércoles se aplicará desde las 23 horas hasta las 5 horas. Ante el anuncio, el titular de la Federación de Cámaras de Turismo del Ecuador, Holbach Muñetón, asegura que lo ve con optimismo. Él lo califica como un primer paso e insiste en otros pedidos. Fuera interesante que seamos considerados estar en el sector estratégico. Pues tengo libre movilidad, yo lo cierro a las 11 y mis trabajadores van a su casa y pueden llegar hasta las 12 presentando su carnet de trabajo o su contrato, como sea el caso. La misma postura tienen los directivos de la Asociación de Restaurantes del Guayas, cuyo representante es Andrés Aspiazu. Y que también meditaran y vieran realmente la necesidad de que exista o no existe ese toque de queda, porque siempre todas estas medidas también asustan un poco a la gente y la gente deja de salir. Según el gremio provincial de restaurantes, en la última semana hubo una afectación de entre 30 y 40 millones de dólares en sus negocios. Y cuando son las 20 horas con 3 minutos, también debemos informar que el tránsito aquí en esta avenida, la avenida Víctor Emilio Estrada, es bastante concurrido. Podemos ver que los vehículos están transitando y los locales y bares pues implementando el nuevo horario de toque de queda que arranca desde las 23 horas de este miércoles hasta las 5 horas de la madrugada. Es lo que podemos informar a esta hora. Ustedes continúen con más en estudio. Buenas noches. Gracias, Bessie, por tu informe desde la zona de Urdesa, en el norte de Guayaquil. Ahora vamos con una información de última hora. Hace pocos minutos, la Subsecretaría de Educación a cargo de Guayaquil, Durán y San Borondón anunció que se retoman las clases presenciales normales, tanto en las jornadas vespertina como nocturna de todos los planteles de esos cantones de Guayas. Sin embargo, aclara que las 10 instituciones donde pasaron a la modalidad a distancia por seguridad continuarán utilizando esa forma de estudios. Además, la autoridad recalca que los planteles particulares y fiscomisionales podrán acogerse de forma voluntaria a esta disposición.
Capturan en Esmeraldas a 2 sujetos acusados de asesinar a un policía vestido de civil que intentó frustrar un atraco en una gasolinera de Santo Domingo de los Áchilas el pasado 17 de octubre. Merlin Ochoa informa que los acusados de 19 y 24 años pertenecerían a una organización narcocriminal. Los allanamientos para capturar a los acusados de asesinar a un policía se ejecutaron en el sector Cabuyal, provincia de Esmeraldas, pero fue el ministro del Interior quien confirmó la noticia en su cuenta de Twitter, en la que señaló que se capturó a los presuntos responsables de la muerte de nuestro compañero policía Eduardo Perlaza. Está en manos de la justicia no permitir impunidad en este caso. Tras el operativo, un hombre de 19 años y otro de 24 fueron capturados. Se realiza un allanamiento en la provincia de Esmeraldas y se logra la detención de una persona y la detención de un segundo presunto sospechoso que se lo realiza en una casa asistencial, quien había ingresado con heridas de arma de fuego a consecuencia de un enfrentamiento con varios antisociales días atrás. El agente de la Unidad de Muertes Violentas señaló que las investigaciones continúan. Las 2 personas detenidas, una de ellas que fue allanado su domicilio en la provincia de Esmeraldas, se encontró en poder 2 armas de fuego, las cuales serán sometidas a las respectivas pruebas balísticas y conocer la participación de las mismas en algún hecho delictivo o en este caso específico. El crimen contra el uniformado sucedió el pasado 17 de octubre en una gasolinera en Santo Domingo de los Áchilas. Ahí una cámara de seguridad grabó el instante en que delincuentes ingresaron a esa estación de servicio para robar, pero uno de ellos se dirigió hacia una camioneta y amenazó al conductor sin saber que era un policía vestido de civil. Ambos se enfrentaron a tiros y como consecuencia, el sospechoso cayó abatido. Sus cómplices continuaron disparando y acribillaron con 8 disparos al agente. El señor sargento Perlaza, quien trabajaba en la Unidad Nacional de Investigación Antidrogas con Coordinación Europea, UIACE. Es por este motivo que el compañero se encontraba de civil en el momento que fue sorprendido y abordado por los antisociales. Los 2 detenidos están a la espera de la audiencia de formulación de cargos, pero serán investigados por el delito de asesinato. En el sur de Quito, la comunidad retuvo a un uniformado que habría intentado abusar sexualmente de una menor de edad. Los vecinos intentaron linchar a esta persona, pero fueron impedidos por la policía, que lo arrestó y lo trasladó a la fiscalía. Alex Ceballos siguió este caso. Una menor de edad fue rescatada por la comunidad. Según versiones, la joven huía de un policía que aparentemente en estado etílico intentaba abusar sexualmente de la menor. Y el señor bajaba en estado etílico, bajaba atrás de la chica y decía que le habían asaltado. Entonces nosotros le creímos, pero la chica después reaccionó porque tenía gas en los ojos. Entonces ahí dijo, no, él me quiso violar. El uniformado habría traído con engaños a la menor de edad a una zona desolada. Sin embargo, la joven logró escapar y pidió ayuda a los moradores del sector. Entonces le cogí, el señor se ofreció, dijo que era taxi ruta, yo cogí y me trajo para acá y me botó gas en los ojos, porque la chica no podía ni ver. La policía llegó al sitio, detuvo al uniformado y lo trasladó a la fiscalía. Se le trasladó en calidad de aprehendido hacia la fiscalía, conjuntamente con las personas perjudicadas. Y obviamente, pues, como Policía Nacional, nosotros estamos transparentando los procedimientos policiales y a la vez también, pues, poniendo que a ojos de la comunidad, pues que ellos son los veedores de nuestro trabajo y obviamente poniendo pues a órdenes de las autoridades competentes a los malos funcionarios. La comunidad enardecida intentó linchar al uniformado. En ese momento otros agentes llegaron a rescatarlo y lo trasladaron hacia la fiscalía. Un nuevo caso de sicariato se registró en Guayas. Aun cuando rige el estado de excepción, un policía que se encontraba libre fue interceptado por 2 sicarios cuando realizaba actividades particulares en una plaza comercial. Mientras, en horas de la tarde, un ex uniformado fue asesinado en el sur de Guayaquil con varios impactos de bala. Ocurrió en el centro comercial Palmora Plaza en Daule, provincia del Guayas. El cabo segundo Frank Guerra Calderón, de 29 años, quien se encontraba franco y de civil, salía de la notaría tercera cuando 2 sujetos lo interceptaron y lo asesinaron a tiros. Ingresa el vehículo rojo, vuelve a salir
ingresa y proceden a justamente realizar varios disparos con arma de fuego, lo que le causan. Sí, según el video demuestra que el compañero ya le venían siguiendo estos asesinos. La víctima intentó huir de los sicarios, pero fue alcanzado por las balas y cayó en la puerta de ingreso al centro comercial. Los asesinos, según versiones preliminares, se movilizaban en un auto rojo y en una motocicleta. Personal policial llegó hasta el sitio para los procedimientos investigativos de rigor. Nosotros consideramos que una de esas razones puede ser justamente la situación que estamos pasando acá en territorio, como tal vez el compañero policial estaba llevando algún tipo de investigación en relación a estas organizaciones. Las investigaciones iniciaron con la intención de localizar y capturar a los responsables del crimen. En horas de la tarde, el vehículo fue ubicado. En la tarde también, en las calles Bolivia y Lizardo García, al sur de Guayaquil, un ex policía fue asesinado. Sujetos a bordo de una motocicleta lo interceptaron y acabaron con su vida. Familiares de la víctima lo trasladaron hacia una casa de salud, donde se confirmó su deceso. Estos crímenes ocurren en medio del estado de excepción que fue decretado para Guayas, Esmeraldas y Santo Domingo hace 8 días. Un nuevo crimen se registró esta tarde en el norte de Guayaquil. Habitantes de la cooperativa Pájaro Azul hallaron el cuerpo embalado de un hombre a un costado de la vereda. El cadáver estaba envuelto en fundas negras y sacos de yute. La policía acudió hasta el sector y cercó el área para las pericias correspondientes, como el levantamiento de los restos. Y se percibe relativa calma en los exteriores de la cárcel del Inca tras los enfrentamientos entre bandas delictivas que dejaron 5 presos fallecidos y 3 heridos. Sin embargo, los moradores del sector del norte de Quito piden la reubicación de ese centro carcelario que está precisamente en una zona residencial. Fabiola Santana nos cuenta que ya se designó a un nuevo director para esa prisión. Presos asesinados este lunes en la cárcel del Inca calmó a los familiares de otros reclusos. Sin embargo, la incertidumbre continúa en quienes habitan y tienen negocios en los alrededores. Es el caso de César Tipán, quien trabaja en esta mecánica automotriz que colinda con la cárcel. Ya se escuchan por atrás gritos, disparos. Entonces lo que hemos hecho en un par de ocasiones así fuertes es cerrar las puertas y quedarnos aquí dentro hasta que las cuestiones pasen y podamos salir. Recordó que la prisión fue habilitada para detenidos con boletas de apremio y contravenciones de tránsito, pero esto no se cumple, por lo que pide su reubicación. Nos indicaron que iban a construir ya otro por la mitad del mundo hace 2 años, pero de eso nada. Pero quienes tienen locales comerciales que dependen del movimiento en los exteriores de la cárcel, como tiendas, restaurantes, bazares y ventas de ropa, se acostumbraron a vivir en medio de las bullas al interior del centro. Lo dijeron sin mostrar su rostro por temor a represalias. Hay gente a veces que dice que quiere que se vaya, pero no se dan cuenta que ellos viven de esto. Mientras tanto, este miércoles se posesionó al nuevo director de este centro, quien junto al subdirector del SNAI mantuvo acercamientos con reclusos, personal administrativo y guías penitenciarios en busca de la pacificación. Nos hemos reunido con los líderes de los pabellones y esa ha sido nuestra invitación al poder convivir el tiempo que van a permanecer aquí en los centros de provisional en paz. Queremos cambiar la problemática que está en los centros, transparentar todo tipo de proceso y estamos aquí justamente con ese fin. No es el primer caso violento en este centro. En abril, 15 reos resultaron heridos en una riña. En mayo, el director de la cárcel fue detenido por ingresar objetos prohibidos. En octubre, aparecieron 2 reos colgados. Y ahora estos 5 fallecidos y 3 heridos por enfrentamientos entre bandas. Hubo alarma en el norte de Guayaquil por un asalto dentro de una entidad bancaria en el Parque California, ubicado en la vía a Daule. Según información preliminar, 2 sujetos esperaban dentro del establecimiento a un hombre que llegó con una mochila para depositar dinero. En el forcejeo recibió un disparo en la pierna. Para evitar el atraco, los guardias de seguridad del sitio se enfrentaron con los delincuentes. Uno de los sospechosos resultó herido y otro murió en una ambulancia camino al hospital.
Cambiamos de tema para contarles que 18.000 personas ejecutan de forma presencial ya el Censo de Población y Vivienda 2022 en el país. Este proceso técnico que arrancó el 7 de noviembre será hasta el 18 de diciembre. Merlin Ochoa nos informa que son 70 preguntas que permitirán saber, entre otras cosas, cuántas personas viven en Ecuador y en qué condiciones. Y abajo vive otra persona. Un promedio de 40 minutos se toma el censista en cada casa para realizar las 70 preguntas que conforman el Censo de Población y Vivienda 2022. Busca actualizar información que desde el 2010 no se ha actualizado. ¿Como cuáles, por ejemplo? Es saber cuántos somos, dónde estamos y sobre todo en qué condiciones vivimos. Esta es la fase presencial del censo, pues la digital se realizó en octubre pasado. Durante ese mes, 2.3 millones de ciudadanos respondieron las interrogantes en línea. Solo nomás me censé así con mis padres y mis sobrinos. ¿Qué tiempo duró el censo en línea? Unos 20 o 30 minutos, no duró mucho. Del 7 de noviembre hasta el 18 de diciembre recorreremos todas y cada una de las viviendas en todo el territorio nacional. E inclusive si una persona ya se censó en línea, lo único que tiene que hacer es mostrarnos el certificado de que con un código QR que ya fue censado en línea, nuestros censistas validan esta información. Para todo este proceso, el INEC contrató aproximadamente 18.000 personas que están trabajando en todo el país. Cada censista al día visita un promedio de 15 viviendas. Solo registramos a los residentes habituales. Esto significa que son las personas que comen y duermen permanentemente en la vivienda. ¿Y si ahí hay un visitante? Esa persona no debe ser registrada ahí, ya que uno de nuestros censistas, de los 18.000 censistas que tenemos en todo el territorio nacional, estará visitando la vivienda de esta persona que está de visita y es allá donde tiene que ser registrado. El funcionario recalca que en el país se crearon 304 sedes operativas. Los censistas son personas que viven en las zonas donde tienen que encuestar. Portan una gorra amarilla y credenciales con códigos de seguridad. Aún así, este equipo técnico es resguardado por policías, sobre todo en los barrios más conflictivos. Importante para que sepan cuántos niños hay en casa y para que sepan las necesidades de cada hogar. Cada censista tiene una tablet que sube automáticamente la información al sistema. Se estima que en mayo estén todos los resultados consolidados. Este censo se lo debió realizar en el 2020, pero se suspendió por la pandemia. Es el proceso estadístico más importante del país. La inflación anual en Ecuador se mantiene en el 4%. Sigue siendo la más alta de los últimos años. Pese a ello, es una de las más bajas en comparación con otros países de Latinoamérica. El Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC, publicó los datos precisando que alimentos y bebidas no alcohólicas presentaron una variación al alza de precios en el último año. Pero ¿por qué la inflación anual sigue en ese porcentaje? Conversamos con dos expertos. La inflación anual en Ecuador parecería haberse estancado en una cifra similar desde hace varios meses. Pero si comparamos con el año pasado, sí hay un incremento considerable. Del 1.4% que estaba en octubre de 2021, pasó a poco más del 4% en octubre de este año, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC. Y es que está claro que los precios han subido, principalmente de productos y servicios como alimentos y bebidas no alcohólicas, transporte, muebles y artículos para el hogar, restaurantes y hoteles, educación, salud, entre otros. El rubro de alimentación y bebidas no alcohólicas tiene un peso específico en la canasta de medición propia de la inflación. Entonces, tiene una relevancia importante en la canasta de consumo de los ecuatorianos, ¿sí? Y de alguna u otra forma se registran que determinados productos, unos más que otros, todavía tienen aumentos relativamente importantes y se los puede ver en el mercado y en los supermercados. Sin embargo, se mantiene en ese porcentaje desde hace varios meses, porque la demanda de productos en Ecuador no aumenta como se espera, dice un analista económico. Nuestra inflación no es tan alta, no es por eficiencia económica, sino también es por ineficiencia económica en el sentido de que no se está reactivando la economía. Por eso nuestro crecimiento económico es cercano a cero. Otros países de Latinoamérica como Colombia tienen una inflación más alta que Ecuador. Incluso la de Argentina supera el 60%. Las razones tienen que ver con que nuestro país usa el dólar. Porque no se nos disparan los precios, porque en este momento de ineficiencia económica, si tuviéramos moneda propia, sería
encima altísima inflación como los países latinoamericanos. Proyectan además que la inflación de Ecuador cerraría el 2022 en un rango del 4%, pues la demanda en diciembre aumenta, al igual que las ofertas en los precios de varios productos. Vienen las ofertas de Navidad, viene el fin de año, que son eventos que son importantes en la economía misma, lo cual en ese momento podremos observar, ¿sí?, el comportamiento de precios y entender cómo cerrará el año. Según el INEC, las ciudades en las que más aumentó la inflación anual son Quito, 4.6%, Manta, 4.3% y Santo Domingo con el 4.2%, a diferencia de Ambato y Guayaquil, que registran porcentajes menores de inflación. Gracias, Teo, por toda la información deportiva. Y ahora les informamos que 131 niños y adolescentes han sido adoptados en el país durante un año. El Ministerio de Inclusión Económica y Social confirmó que los tiempos del proceso de adopción se redujeron luego de la reubicación de funcionarios y la implementación de tecnología. Rafael Hermida nos cuenta sobre el nuevo proyecto denominado Abrazo de Adopción. Hace 12 meses, los procesos de adopción tardaban hasta 4 años, según el ministro de Inclusión Social, Esteban Bernal, dejando a decenas de niños y adolescentes sin una familia. Nos demoramos 3 meses, no gastamos $1 más del Estado ecuatoriano. Lo único que hicimos es reubicar a gente. Se conformó una comisión y logramos consolidar para que las unidades técnicas de adopción en el país cuenten, al menos mínimamente, con quienes necesitaban, 108 personas. Con el nuevo proyecto Abrazo de la Adopción, el trámite se redujo a 9 meses. Las autoridades explican el porqué del tiempo. Como padres y madres, de la misma manera nos preparamos durante 9 meses para tener a nuestros hijos. De igual manera, como padres y madres, necesitan esta preparación para poder acoger en su casa esta nueva vida, y de igual manera los niños y las niñas requieren esta preparación. Pero no solo la reubicación de funcionarios aceleró el proceso de adopción en el país, también la implementación de la tecnología. Este cambio ha permitido, entre otras cosas, bajar significativamente tiempos para la preparación y la calificación de los futuros padres adoptivos, proporcionar información adecuada y oportuna por medio de la página web. Dice que aún hay mucho por mejorar y hace una petición. Mejorar los tiempos de declaratoria de adoptabilidad. De este modo, que los niños, niñas, adolescentes y personas con discapacidad no tengan que estar ni un minuto más ni un minuto menos de lo necesario institucionalizados. Desde mayo del 2021 hasta la fecha, se han completado 131 procesos de adopción, 126 nacionales y 5 internacionales. El ministerio informó que se amplió el número de organizaciones que trabajan con menores. En un año pasaron de 4 a 16.